la idea de Giambattista Vico, en esta idea de el corsi ricorsi, era pensar precisamente algo que era discutir la linealidad de la historia, que la historia contiene su propia decadencia. Yo diría que la catástrofe del coronavirus es el evento quizás planetario en el mayor de los sentidos, porque nos hemos acostumbrado inclusive a llamar guerras mundiales a guerras que no fueron mundiales. Sin embargo, bueno, este carácter eurocéntrico nos ha hecho pensar que aún no estando involucrados determinados territorios, era por ser guerras europeas o ser guerras del occidente, eran guerras mundiales. Bueno, yo creo que el COVID ha puesto sincrónicamente, nos ha puesto planetariamente en una coyuntura igual. Esta tendencia a leer el presente como parte de repeticiones del pasado. Roberto Folari hablaba de algo así como una miseria de la teoría, ¿no? Las ciencias sociales tienen, y acá viene algo que me parece por eso interesante la advertencia, tendemos a pensar los eventos, las experiencias históricas o los eventos que nos sorprenden, de la magnitud, por ejemplo, como es la pandemia que estamos viviendo, tendemos a pensarlos en términos de confirmar aquellas lecturas o aquellas certezas que ya teníamos construidas. Somos más reacios a romper con nuestras propias certezas, poner en discusión, no romper necesariamente, pero al menos poner en discusión estas certezas, cuando los eventos nos sorprenden. ¿Con qué instrumentos podríamos nosotros evaluar este presente y aventurar la pospandemia, el mundo de pospandemia, la realidad de la pospandemia que nos toca? ¿Es posible pensar que el escenario pospandemia sea asimilable al escenario de la posprimera guerra, al escenario de la post-segunda guerra? ¿Por qué es comparable? Bueno, pensando en esta tríada que en la historia solemos tener entre, que decimos, catástrofe, crisis y resurgimiento. Una situación que después de una enorme crisis termina provocando dos eventos desde lo político llamativos, que va a ser el retroceso de las democracias en el occidente y el surgimiento de los nacionalismos y de los fascismos. Y en el caso fundamentalmente del occidente, la gran crisis económica de los años 30. Es decir, tenemos entonces crisis económica, crisis política, surgimiento de idearios que rompen con la lógica de esa democracia liberal que provenía del siglo XIX, y en el caso de América Latina y sobre todo de Sudamérica, el escenario de la post-primera guerra es un escenario de crisis del régimen oligárquico en términos políticos y crisis del modelo agrominero exportador, es decir, crisis de un régimen de acumulación capitalista basado en las exportaciones.